tal? ¿Cómo están ustedes? Qué manera de cambiar en una semana el panorama político presidencial aquí en nuestro país. La caída de un candidato en la UDI, esta cosa que está ocurriendo en la concertación, que todavía no está muy claro si Andrés Velasco continúa o no continúa en las primarias. El no acuerdo al que no llegaron la concertación para las primarias que se iban eventualmente a realizar, y tampoco la UDI las realizará. Solo un partido, Renovación Nacional, va a hacer uso de este mecanismo para elegir algunos candidatos en 10 comunas. De todo eso vamos a hablar aquí en Pulso Electoral. Soy Gustavo Manero, en reemplazo de Matilde Burgos, y les doy la bienvenida. Bueno, estamos justamente con Claudio Fuentes para analizar. Vamos a partir por lo último, Claudio, porque aún no está claro lo que va a pasar en la concertación, en las primarias de la concertación presidencial, puesto que está en duda si eventualmente Andrés Velasco va a participar o no precisamente de esta primaria de la concertación. Así es, yo creo que es una noticia importante en desarrollo, ciertamente. Se está evaluando qué va a pasar legalmente. Hay un momento de la inscripción que fue ayer, si no me equivoco, y el día lunes tiene que darse la formalización legal desde el punto de vista del Consejo Electoral o del CERVEL a las candidaturas, y por lo tanto aquí hay una ventana de tiempo en donde legalmente no está claro si él puede salirse de este pacto y simplemente correr como independiente hasta noviembre. Los abogados de Andrés Velasco están viendo en este momento si eventualmente él puede recurrir a algún tipo de cláusula dentro de lo que son la ley de primaria para eventualmente correr como candidato por sí solo. Hasta el momento se dice que, según el artículo 12 de la ley de primaria, no podría hacerlo. O sea, eso es lo que está eventualmente viendo también los consejeros del CERVEL, que se van a reunir mañana para ver este caso en particular, tengo entendido. Así es, y es bien importante esto, porque si él finalmente corre en la primaria, eso quiere decir que después no puede estar en la papeleta de la presidencial. Por lo tanto, de aquí al lunes, claramente tiene que definirse si él va a estar en la papeleta de la primaria o va a correr como independiente, y eso plantearía un escenario totalmente distinto a la presidencial. Ese escenario, Claudio, eventualmente con Andrés Velasco corriendo solo en noviembre, independiente de lo que pasa con las primarias, con los otros 3 candidatos, incluyendo Bachelet, ¿cómo podría afectar también a lo que es el electorado de la derecha? No, mira, aquí habrían efectos, yo creo que hacia la concertación y hacia la derecha. Hacia la concertación, porque tendríamos un segundo candidato que captaría ciertos votos que eventualmente podrían ir a Bachelet, y por lo tanto se pondría en riesgo la primaria. Eso yo creo que es un elemento importante, porque tendríamos a Marco Enrique, tendríamos a Velasco, claro. Tendríamos un segundo Marco Enríquez corriendo. Ahora, pero también derramaría hacia la derecha, porque Andrés Velasco está posicionado con un 7% más o menos de preferencia en la encuesta hoy día, pero también capta mucho voto de derecha liberal. Y ahí va a depender si va Andrés Halaman o va Longueira. Si va Longueira, por ejemplo, claramente Velasco se va a posicionar como el liberal relativamente progre, en donde puede captar cierto voto de descontento de la derecha con un Longueira mucho más conservador. Ese escenario sería bien interesante desde el punto de vista de la politología para analizar. Sin embargo, yo creo que afectaría entonces la presencia de Velasco mucho más de lo que fuese, por ejemplo, en una primaria en donde se acabaría su carrera en junio. Mira, vamos a hablar sobre lo que pasó en la Alianza y particularmente lo que pasó con Lorenzo Córdoba, pero lo que está precipitando esta decisión que se está pensando en el comando de Andrés Velasco, me imagino que es producto de lo que ha ocurrido también dentro de la concertación. La concertación que a todas luces durante todo este año llamó eventualmente a que la gente participara, de primarias. Hicieron primarias para las municipales, sin embargo no se ponen de acuerdo en sus propias listas para eventualmente llevar a cabo este proceso para elegir parlamentarios. Y precipita también todo este descontento dentro de la candidatura de Andrés Velasco. No, claro, yo creo que este hecho de no participar en la primaria es lamentable, es patético, en términos de que realmente la concertación, que nació como una coalición por la democracia, que nació con un discurso pro participación, y que además la candidata Bachelet plantea el tema de la
nueva mayoría, en donde va a incluir, o sea, inclusión de actores y le dan una espalda en los pies, para poner en referencia qué significa que no haya primarias hoy día. Entre la alianza y la concertación suman en el Senado y diputados 280 candidaturas, ¿ya? De esas 280, solo 10 van a ir, es decir, representa el 3,8%, que son las candidaturas abiertas que va a plantear Renovación Nacional. Por lo tanto, muy marginal. Es realmente marginal, o sea, el efecto que está teniendo la primaria es muy negativo en términos de, primero, polariza y tensiona a la coalición, a las dos coaliciones las ha tensionado mucho. Segundo, nadie va a la primaria básicamente, o sea, un 3,8, y si agregamos las primarias internas solo de militantes que tuvo la DC son 9 más. Por lo tanto, son 19, eso representa el 6,8% del total de potenciales candidaturas que vamos a tener en noviembre. Por lo tanto, desde el punto de vista de este discurso de que la ciudadanía se va a incorporar, etcétera, en un proceso democrático, eso no es así. La primaria es una excepción más que la regla, y los partidos decidieron básicamente mantener el statu quo en términos políticos. ¿Sabes lo que siento también, Claudio? Que también tensiona lo que es el discurso probablemente de la candidata Bachelet, quien en todos los momentos que la hemos escuchado hablar sobre sus proyectos de programa, ha hablado de esta mayoría, que a todas luces, sí, con este escenario de candidatos que van a ir independientes, o sea, cada uno por su lado, esta gran mayoría no se va a poder concretar en términos reales para hacer las grandes transformaciones de las que tanto se hablan, ¿no? No, yo creo que hay una brecha entre el discurso de inclusión, de participación y lo que está pasando con los partidos políticos. Y eso es lo que la presidenta o la expresidenta tiene que intentar intervenir, porque de otro modo va a haber una contradicción muy fuerte. Te pongo el ejemplo. Si hoy día muy probablemente van a ir a reelección muchos de los incumbentes, de los que están en ejercicio, en el Senado es más del 80%. En la Cámara seguramente va a superar el 75-80%. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, va a haber menos mujeres en el Parlamento, en el Congreso. Y eso significa que el discurso de inclusión de mujeres, por ejemplo, en la escena política, que ella viene de ONU Mujeres, va a ser una bofetada a ver la plantilla con menos mujeres que con posibilidades de obtener. No se va a poder terminar con el quórum, ¿no? Tampoco se va a poder hacer las grandes transformaciones constitucionales o probablemente incluso hasta el binominal. Lo vamos a mantener por cuánto tiempo más. Es decir, no tenemos estas grandes mayorías de las cuales tanto se requiere y de las que se ha hablado por parte de la candidatura de Bachelet y de las otras candidaturas de la oposición para hacer estas transformaciones que... No, claramente, o sea, aquí la ciudadanía está demandando. Claramente se va a mantener el statu quo en términos de equilibrios de poder. Eventualmente a la concertación le va a ir mejor en algunos ámbitos, en algunos distritos y en algunas circunscripciones. Sin embargo, es muy difícil llegar a doblar 10 o 20 distritos y circunscripciones. Eso es realmente ilusorio, porque el sistema no lo va a permitir, el binominal no permite ese tipo de objetivos que se han planteado discursivamente. Te voy a plantear una pregunta antes de ir a comerciales, pero era una muy mala ley esta ley de primaria. Ya volvemos con el pulso electoral y con Claudia Fuentes. Había dejado planteada la pregunta Claudio Fuentes antes de ir a comerciales. Claudio, era una muy mala ley esta ley de primarias que se terminó aprobando en el Congreso porque la gente nunca entendió efectivamente cuál era el alcance que tenía. No, claramente. Si había voluntad también para aprobar una ley buena. Sí, yo creo que era una pésima ley, muy mala. Lo he planteado antes de este bochornoso incidente que está pasando. Primero porque deja todo en la responsabilidad de los partidos y no de sus militantes. Es decir, no interviene, no afecta la lógica interna de los partidos, donde los militantes, la democracia interna de los partidos surja y coloque el tema de yo quiero primarias en distintas partes. Segundo, el tema de los recursos. Hacer una primaria implica aumentar el costo de una campaña. De una senatorial te vale $1 millón, te lo aumenta en 100, 150 millones más que tienes que colocar, y eso aumenta el costo a todos, más o menos en diputados, en senadores. Y tercero, tampoco tenía publicidad, por ejemplo, gratuita, que ayudara a dar a conocer a los partidos. Entonces, los incentivos que tienen los partidos de participar en este tipo de primaria son mínimos. O sea, ¿por qué voy a participar en una primaria en donde voy a gastar más plata, en donde voy a perder poder? Porque los militantes van a decir, y además voy a exponerme poco.
frente a la ciudadanía porque no es la publicidad. Entonces, ese escenario yo creo que era una muy mala idea. Lo dijimos y varios lo dijeron, incluso diputados y senadores lo plantearon. Esta ley se reformó 2 veces antes de ser aplicada, vía una ley express, después vía veto presidencial. Entonces yo creo... Express fue totalmente, se legisló de forma express, se vio de manera bastante poco rigurosa la ley, y al final para lo que va a imponerse es la ley de 4 paredes nuevamente, donde los partidos van a tener que decidir a dedómetro o con la dedocracia a sus candidatos. Totalmente, sí. ¿Qué es lo que pasó, Claudio? Lo que pasó, lo que vimos el día lunes en la UDI cuando se baja la candidatura de Lawrence Goldborn, un candidato que había dicho que él iba a toda costa a primarias, luego se baja porque queda la duda eventualmente dentro de la UDI si se va o no se va a primaria. Al principio se decía que no por parte de los diputados. Se levanta rápidamente la candidatura de Pablo Longueira y todos quedamos estupefactos por lo que pasó el día lunes de la Unión Demócrata Independiente. No, yo creo que acá obviamente había una disputa interna dentro de la UDI respecto de si era el mejor candidato, y vino la oportunidad, el caso judicial de Cencosud, vino este cuestionamiento sobre las platas que tenía fuera de Chile, y eso yo creo que fue aprovechado por un sector importante de la UDI, particularmente diputados, que venían viendo la baja de de Goldborn y el alza de Alamán, y ellos, desde el punto de vista de los parlamentarios, particularmente de la UDI, decían, bueno, ¿con quién nos sacamos la foto para la presidencial? Porque ellos quieren ser reelectos. Y ese escenario yo creo que motivó que Longueira haya aprovechado el momento y en el fondo dio un golpe blanco en términos de imponer él no solo su candidatura, sino que también decir, no hay primarias, yo ordeno el regimiento básicamente y coloco cuáles van a ser los competidores, etcétera. O sea, un reordenamiento de la UDI mucho más intenso de lo que inicialmente habíamos previsto. Hay una aceptación de la UDI para ir a primarias muy a regañadientes. ¿Tú creías que efectivamente la UDI quería llegar con Pablo Longueira hasta noviembre? Yo creo que efectivamente para los parlamentarios es un fuerte incentivo tenerlo a él hasta noviembre, porque primero apela a una base electoral que es importante, que es el militante más duro de la UDI, popular, etcétera. Entonces eso yo creo que va a ser importante. Ahora, Pablo Longueira, como las encuestas lo muestran, efectivamente tiene ciertos bemoles en eso y va a tener que trabajar un poco respecto de particularmente su nivel de rechazo. Luego de esta pausa, Claudio, vamos a ver precisamente estos números, cómo llega aspectado Pablo Longueira como candidato presidencial de la UDI. Ya volvemos con Puzzle Electoral. Seguimos en Puzzle Electoral junto a Claudio Fuentes. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales respecto a cómo llega posicionado precisamente Pablo Longueira. Según la última encuesta CEP, y lo vamos a ver precisamente aquí en nuestra gráfica, esta era la evaluación de los personajes, precisamente en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, donde la aprobación de Lawrence Goldborn era un 51% y un rechazo de 19%. Pablo Longueira tenía 21% y un rechazo de 39%, y Andrés Alamán un porcentaje de 40% de aprobación y 21% de rechazo. Harta desaprobación tenía el ex ministro de Economía. Así es. Mira, eso se explica por dos factores. Por un lado, los niveles socioeconómicos bajos lo rechazan más a él que los altos. Estamos hablando de 45% de rechazo en niveles bajos versus 15 o 17 en niveles altos. Segundo, a donde aspiran a ganar precisamente la UDI. A donde aspiran a ganar. Y segundo, entre los hombres es más el rechazo que entre las mujeres. Ahora, ¿qué significa esto? Pero el otro dato interesante es que el nivel de rechazo de Longueira como ministro aumentó en relación a senador. Por lo tanto, él puede bajar el nivel de rechazo y aumentar obviamente el Cuando de entró a trabajar el gobierno, aumentó su rechazo. Eso es interesante, porque eventualmente esta ligación que se hacía con el gobierno aumentaba el rechazo. Cuando era senador no lo tenía tanto, pero hay que ver ahora cómo capitaliza esto de ser candidato presidencial también. Y el problema de Alamán, que tiene mucha aceptación en sectores medios y medios altos, pero bajo en sectores populares. Por lo tanto, Alamán tiene que ir a sectores populares y Longueira, su fuerte es básicamente en términos de,
tiene un nivel, sectores altos, también le va muy bien, y por lo tanto la competencia va a ser en quién acarrea más gente el día de la elección. Eso va a ser la clave, tanto era con Goldman como con ahora Longueira. ¿Quién lleva más buses y lleva a la gente a votar el día de la elección? Ahora, si tú me esperas unos segundos, yo creo que aquí la maquinaria de la UDI es bastante más potente y se ha demostrado electoralmente e históricamente cómo opera la UDI en cuanto a convocatoria de personas. Ese es un excelente punto, porque las primarias son internas y por lo tanto dependen mucho de la lógica de trabajo interno, de la capacidad que tenga. Y estamos hablando de la UDI, que es el principal partido de Chile, tiene 40 parlamentarios, tiene muchos alcaldes que van a hacer el trabajo a Pablo Longueira de llevar gente a votar. Eso va a ser el trabajo que él va a insistir en los próximos meses. Ilustrémosle a nuestros televidentes lo que es el cronograma precisamente de lo que viene en las próximas semanas en cuanto a primarias y elecciones presidenciales. Así es, como ya no hay primarias parlamentarias, quiere decir, o sea, y hay muy pocas, Renovación Nacional tiene 10, el 30 de junio son las primarias presidenciales y de congresistas, estas 10 únicas que van a haber, y la próxima fecha interesante es el 20 de julio, que es cuando la gente que quiere cambiar su domicilio, 20 de julio es la fecha para hacerlo. Y después el 19 de agosto es la fecha en donde los partidos van a inscribir finalmente y definitivamente quiénes van a ser los candidatos a diputados, a senadores y a presidente. Exacto. Luego, y después viene la aceptación el 1 de septiembre y la elección el 17 de noviembre. Sí. Pero la excepción, hablabas tú de las 10 comunas, y la excepción fue Renovación Nacional. Perdón, dice los 10 distritos. Y la excepción fue Renovación Nacional, pues, el único partido donde se van a realizar primarias. Y de hecho, hacía gala el presidenciable de Andrés Salamán respecto a este tema, que eran el único partido precisamente que se iban a someter a este mecanismo. Son solo 10 de las 60 distritos, en donde ellos tienen, por ejemplo, en el distrito 1 y 2, que es en el norte, Arica y Tarapacá. En Arica llevan 6 candidatos y en el distrito 2 llevan 2. Después el distrito 7, 11 y 19. El único de la región metropolitana es Independencia y Recoleta, donde compiten 3 candidatos y candidatas. Después tenemos el 33, el 49, el 56, 59 y 60, que son de la zona sur del país. Esto está en Renovación Nacional, lo pueden visitar en la página web, quiénes son los candidatos, pero vamos a ir trabajando durante los programas un poco más en detalle quiénes van a ser esos candidatos. Claudio Fuentes, quiero agradecerte que me hayas podido también aquí acoger en el programa que haces junto a Matilde Burgos. Matilde Burgos estará con ustedes, por cierto, en las próximas ediciones de Puzzle Electoral. Le quiero agradecer la sintonía y continúe, por cierto, en la sintonía de CNN. Muchas gracias.